Bueno, buenas, buenas. Sí, 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 es así. No. ¿Cómo ahí? No. No tenéis ni pagado para esto, no te preocupes. Sí, yo tengo una buena voz. Y en la grabación se escucha bien, aunque nosotros no lo escuchamos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar pues inicio a esta reunión. En primer lugar, pues agradeciendo a la Vicepresidencia Junta de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, especialmente a la Vicepresidenta saliente Inés Galindo y a la actual María Gómez Ballesteros. Por supuesto, a la dirección de IESA, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, al director Rafael Serrano, al vice Sebastián, perdón la familiaridad, Sebastián Rinke, y también, por supuesto, a quienes siempre nos ayudan a que esto funcione bien, a Marta Lercón, a Mari Carmen, que siempre la tecnología, el protocolo y la imagen ahí están. También quiero agradecerle a quien ha hecho el dibujo, que es mi pareja, Samuel Salavarría, que además me va a ayudar para contar un poquito el relato de lo que quiero contar. Y que ha hecho, pues eso, un granado original, porque tiene una grama de más. Ya veréis por qué. En primer lugar, para empezar, como dice el ciclo de conversaciones imposibles del CSIC, tengo que empezar pues comentando qué es este instituto. Bueno, pues este instituto, su historia comienza a principios de los 90, es un instituto mixto con la Junta de Andalucía y el CSIC, encargado de estudiar la realidad social, grandes estudios sociológicos, y se encarga de acompañar a las políticas que se hacen en el momento. Pero a partir del 2010, por razones que seguro otras personas del instituto que llevan más tiempo que yo sabrán mucho mejor que yo y que pueden contarnos, pues cambia y se convierte en un centro propio del CSIC. Esta sería, pues digamos, nuestra historia, ¿no? En nuestra historia más moderna, ¿no? ¿Y quiénes somos o cómo estamos? Pues estamos ligados o estamos conformados, organizados a partir de 4 líneas de investigación o grupos de investigación. La primera es Tramas, que se dedica a la sociedad y al medio natural, particularmente viendo pues, cuál es la interacción entre humanos y animales. Luego tenemos a Democrats, que es un grupo que estudia las instituciones políticas democráticas, la gobernanza, los grandes retos ciudadanos que están en torno, que se generan en torno a la sociedad contemporánea. Y luego también tenemos pues, a IBC, a nuestro grupo al que yo también pertenezco, que nos dedicamos a la dimensión social de la salud y del género, y también estudiamos pues, dolor, el fin de la vida, etc. Por último, pero no menos importante, tenemos la rama de innovación, ahí la innovación, sobre el Granado, que se dedica a política científica, a sociología de la innovación y a la documentación y a la cientometría. En total, somos unas 10 personas que además estamos acompañados por la UTEA, aquí a la izquierda vuestra, no, perdón, a la derecha, que es la unidad técnica de estudios y análisis, es la unidad técnica de servicios que bien va a la demanda del servicio tanto de fuera como dentro del CSIC, encargada de hacer investigación social, tanto cuantitativa como cualitativa. Es una de las originalidades de nuestro instituto. Por otra parte, tenemos un poco más abajo pues a nosotros le llamamos local, pero yo le voy a llamar semillero. Semillero porque es ahí donde están las personas, el personal en investigación e información, pre-doc, post-doc, también cuando tenemos visitantes, están en este lugar, ¿vale? Y también tenemos a la unidad de servicio de gestión y administración, pues gerencia económica y los servicios transversales.
biblioteca, que ya conoces a la persona encargada, la informática, que también la he mencionado, y cultura científica. Por último, pero no menos importante, como algo simbólico, algo esencial y significativo de nuestra casa, pues tenemos a la Revista Internacional de Sociología, que bueno, pues la mantenemos desde nuestra creación. Antes ha estado en otras instituciones, pero lo importante de esta revista es que es una de las revistas, pues es la más antigua dentro de la sociología en España. Es incluso más antigua que las primeras facultades de sociología en España. Así que tiene mucho pedigrí, ahí donde la vemos con esa cara tan moderna. Así que bueno, pues eso es importante. Y con esto pues pasamos a la presentación a la invitada, que le agradezco, la directora del Real Jardín Botánico, Maripaz Martín Esteban. Ella es profesora de investigación, ella es licenciada en biología, bueno, se decía, licenciada de aquella época. De aquella época. 5 años, sí. Su especialidad es la micología, para los que no somos de biología y en la botánica, pues los hongos, el estudio de los hongos, ¿vale? Es además miembro de mérito de la Fundación Carlos III, es también profesora visitante de la Universidad de Natal, en Río Grande del Norte, y ahí está nuestra conexión, es socio de ABIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y además de ser una persona interesantísima, es generosísima, y ya veréis que vamos a aprender muchísimo con ella. Así que, bueno, te doy paso, vamos a empezar, si quieres, por qué es el Real Jardín Botánico, pues igual que hemos hecho antes, presentando los institutos. Bueno, pues antes de empezar con el Real Jardín Botánico, muchas gracias, Ana, sobre todo por ponerme en una tesitura como esta, que me salgo de la línea de confort, ¿no? Como bióloga científica que soy más de laboratorio y de campo y de todo esto, pero no estar entre gente más pensantes, ¿no? Que, bueno, eso siempre da un poquito de cosilla, ¿no? Bueno, yo el día 1 de marzo va a ser 25 años que estoy en el Jardín Botánico, empecé como becaria postdoctoral y bueno, he estado en todas las unidades, vicedirecciones posibles y bueno, desde hace 11 meses estoy en la dirección del Jardín Botánico. El Jardín Botánico es el instituto más antiguo del CSIC, tiene 268 años de historia y seguro que muchos de vosotros ya habéis estado en Madrid y lo podéis ubicar, ¿no? Está en la zona con el Museo del Prado, el Thyssen, o sea, toda una zona muy buena en la Atocha. Bueno, pues esta imagen que os he traído aquí es del primer jardín botánico que no estaba en la zona actual y que tenía nada, unas 2000 plantas, era la época de Fernando VI. Era el jardín que llaman Real Jardín Botánico de Migas Calientes. Migas calientes porque había una fonda que preparaba migas y entonces se quedó con ese nombre. Después, cuando llegó Carlos III a Madrid, consideró que era, y tendríamos que ponerlo entre comillas, que era demasiado pueblo, que él quería una ciudad que estuviera a la altura de París y de otras zonas de otros países ilustrados, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que vio era que el jardín botánico no era lo que él quería, entonces lo trasladó a una zona que es la zona de Tocha, que por eso se llama ahora Atocha, ¿no? Una zona donde todo lo que había era esparto. Y fue comprando fincas hasta conseguir, esta es una imagen casi de la época, es de 1790, de la Puerta del Rey, con el original casi de cuando se inauguró aquí, fue en 1781. Os voy a pasar imágenes porque me ha parecido que, igual menos que serían cuadros de una parte también artística, ¿no? Este es el Jardín Botánico con la reja que ahora vamos a conseguir restaurar, que ya no tiene este aspecto, está un poquito más deteriorada, con el Museo del Prado enfrente. Y esta es la traza actual del jardín porque con muchas cesiones se perdieron muchos espacios, pero nuestro jardín botánico tiene 8,5 hectáreas y es una de las cosas que lo hace especial. Está en el centro de una ciudad importante, es un jardín neoclásico, bueno, es una historia de jardines en sí, y somos centro de investigación, entonces tenemos muchísima visibilidad para el público, pero el público en general lo que ve es el jardín botánico, no ve la investigación. Entonces estamos en los últimos años haciendo muchísimo esfuerzo para que muchas de nuestras actividades, aunque sea un concierto, esté vinculado al día del ambiente, al día de tal, para que vean también nuestra investigación. Entonces os he traído algunas imágenes para situaros en este fabuloso jardín, como no.
Entonces, bueno, pues tenemos en esta traza que podéis ver, no sé si puede marcarse. Esto fue una restauración de 1981 porque se había deteriorado el jardín. Esta es la zona que se ha quedado de estilo neoclásico como los planos originales. Esta es de una época de 1850 de un jardín isabelino. Y esta de aquí es en la zona de los bonsáis que cuando Felipe González ya terminó como jefe del gobierno, tenía una colección de bonsáis muy importante y la cedió al jardín, momento que se aprovechó para restaurar una zona y tenemos ahí toda la zona de bonsáis, ¿no? Bueno, pues estas son zonas de diferentes épocas que hay en el jardín, el invernadero de tropical, también de Graels, que es una estufa de Graels. No, aquí no hay nada externo de estufas, nada, porque aquí era el calor para los... Ahora que se habla mucho de la economía circular, ya se hacía anteriormente, ¿no? Y aquí era pues con todos los excrementos de caballos, porque era la época en Madrid era con coches de caballos, ¿no? O carros. Y este es un emparrado del siglo XVIII, restaurado, de la época de Rojas Clemente, anterior a que llegara la filoxera a Europa. ¿Tarda? ¿Qué? Si tarda, no tiene por qué. Lo que tarda en pasar. Bien. Bueno, y estas son otras zonas del jardín, solamente para mostraros, esta es la imagen que ha llevado por bandera el Jardín Botánico dentro del Paisaje de la Luz, que somos ahora Patrimonio de la UNESCO. ¿Sabéis? Toda la zona del Paseo del Prado. Bueno, pues esta era la imagen de Antonio de la Norte que representa el Jardín Botánico. Qué bonito, como se ve las épocas, ¿no? Sí. Diferentes. Y luego tenemos pues unas zonas que también vamos a restaurar ahora, que son las esculturas de los directores así históricos también, y algunas esculturas de las glorietas que son muy interesantes, como esta, que es una escultura que fue Premio Nacional, es de 1928 o así, y esta que fue más reciente, que está en una glorieta que está dedicada a Jardines por la Paz, ¿no? ¿Cuándo habrá una mujer ahí? La primera... Bueno, tenemos a una niña, Ah, está aquí, una niña con una dalia. está bien, pero yo quería decir porque Ya, sé que hay directoras, ha habido directoras. Ha habido una directora anterior a mí, que es María Teresa Tellería, y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Nunca sé, justo ayer la vi en la inauguración de la exposición que luego comentaré. Y bueno, comentaros que, por supuesto, el Jardín Botánico no es solo el jardín, aunque sea lo más visible. Nosotros tenemos colecciones muy importantes. Muchas empezaron ya en el siglo XVIII con las expediciones botánicas y, por ejemplo, tenemos más de 1.300.000 especímenes en el herbario que tenéis aquí. Este es un ejemplo de los contenedores que tenemos de armarios compactos. Esto es en el archivo que tenemos la maravillosa colección de mutis, que son casi 7.000 ejemplares, todo iluminados a mano. La biblioteca, bueno, banco de germoplasma, la UTAI, que es la unidad de técnica de apoyo a la investigación. De hecho, yo llegué al jardín para hacerme cargo de esta unidad. Y bueno, lo que os decía, estos son los 4 principales reyes que financiaron las expediciones históricas, pero ahora seguimos teniendo expediciones, que eso es lo que nos gusta a los botánicos. O sea, pues yo he estado en el sur de la Patagonia chilena, he estado en Tailandia, en Marruecos, Cabo Verde, o sea, no nos financia la corona, pero nos financian los proyectos del Plan Nacional y algunos europeos. Y estos son algunos ejemplos de lo que tenemos en nuestras colecciones, que es muy importante. Tenemos biblioteca, tenemos archivo y tenemos herbario. Y muchas veces tenemos el documento original, como tenéis aquí, de las bitácoras de trabajo de campo y tal. Tenemos el ejemplar recolectado y luego no es el mismo, pero tenemos la lámina. Entonces, ahí tenemos la fusión de todos los elementos en el papel. Y esto, bueno, son láminas de mutis muy conocidas, porque en sí solamente la colección de láminas ya fue considerado como memoria de la mundial. Solamente Inmaterial. Inmaterial. Bueno, no es material porque se toca, pero es para toda la zona del Caribe también. Y luego comentar eso. Nosotros tenemos 2 vicedirecciones, una de investigación y documentación, con 2 departamentos que los hemos resumido aquí con todo lo que hacemos, ¿no? Desde la recolección en el campo a la parte del laboratorio, etcétera. Y luego también la vicedirección de Jardín y Cultura Científica, además del jardín propiamente dicho, tenemos escuela-taller financiada por el SEPE, con lo que hacemos formación de jóvenes
entre los 18, bueno, tendría que ser entre los 16, pero como hay maquinaria que no es peligrosa, no la podemos utilizar, entonces de 18 a 25 años. Y esta es la parte de algunos ejemplos de la restauración de la Rosaleda. Y luego aquí también tenemos la cultura científica, que nos lleva muchísimo tiempo, porque hacemos no solamente los talleres para niños, jóvenes, para el público en general, sino también pues, todos los conciertos, todas las exposiciones, visitas guiadas, etc. Hacéis cosas también sobre jardinería no visual. ¿Cómo era eso? Esa parte que Jardinería no visual, Laura. no, para personas que no van a Sí, poder... sí, bueno, lo que o sea, estamos muy metidos ahora en que queremos hacer que el jardín sea totalmente inclusivo. Y entonces, a la palabra. claro, hay partes del jardín que no está preparado. Habéis visto que son cuadrados, ¿no? Cuadraditos así, más o menos. Entonces, claro, si tú vas con una silla de ruedas, tú no te puedes meter ni tocar plantas. Entonces, estamos haciendo unas zonas del jardín en la que, además, para también personas con síndrome autista, tal, vean carteles muy sencillos, solamente con un ojo, ya saben que ahí pueden ver. Solamente con alguien que está como oliendo un esquema, pues ya saben que eso se pueden acercar a oler. Entonces lo estamos haciendo más un jardín inclusivo. Y lo último del jardín era que además tenemos pues muchas labor de protocolo y de relaciones externas. Yo este año, como decía, me tocó lo bueno y lo malo al principio, y a las 3 semanas de llegar a la dirección, pues tuvimos que organizar una visita real con nuestro rey, con el rey de Holanda, pero además no visita de venir y ver, sino de estar trabajando durante 5 o 6 horas en relación. Y bueno, esto es lo que... de lo que da de sí, puedo contaros mucho más, porque 268 años de historia es mucho, pero bueno, os he traído una pincelada. Sí, desde luego es enorme, ¿no? Pues vamos a ir un poco hacia la conversación imposible y vamos a preguntarnos, Sí. pues, ¿cómo se maneja eso de la botánica y el género? En primer lugar, pues hablando de las metáforas que hay sobre sexo, género, vamos a dejarlo ahí doble, en la botánica. Pues bueno, yo... perdón, que me he confundido. Me he ido al punto 3. Me he ido al punto 3, perdón. No importa. A las mujeres botánicas. No, vamos a las mujeres botánicas. ¿Cuál es la participación? Sí. Bueno, yo, gracias a preparar estas charlas, encontré a esta, que espero pronunciarlo bien, Hatshepsut, yo lo pronuncio tal cual como lo pronuncio, que yo pensaba que ya había ido hacia las mujeres botánicas anteriores, pero el otro día encontré a esta Hatshepsut de 1500 a.C., que la consideran la reina doctora ya en su época. ¿Y por qué? Pues porque ella organizó una expedición, no fue, yo creo que no fue, pero sí organizó una expedición aquí a esta zona que se llama Punt, que es actual Somalia, porque ahí estaban las mejores plantas de mirra e incienso. Y entonces, además de hacer una campaña militar, como sería en la época, yo no me la puedo imaginar, solamente de las películas, ¿no? En esta parece ser que hay documentación de que se hizo una labor de estudio de flora y fauna de la zona. Entonces, bueno, os he querido traer esto porque me pareció impresionante que ya en ese momento, que además era una faraona de Egipto, tuviera esta capacidad. Como mínimo fue la mecenas. Por lo menos fue una. Yo creo que hay muchas más anteriores. Yo creo que las mujeres han estado con la botánica desde los inicios del tiempo. Y bueno, he traído esta otra que también me sorprendió. Además es que estas son nuevas, os las he traído para vosotros. De Rada de Landsberg, que fue una, bueno, primero monja y luego llegó a abadesa en una zona cerca, bueno, ella era alsaciana. Y lo importante es que hizo este Hortus Deliciarum, que sería el Jardín de las Delicias. Y bueno, también el cuadro del Jardín de las Delicias es uno de los cuadros que a mí me impresionó desde niña y siempre lo he tenido. Incluso en mi despacho de profesora de investigación tengo un fragmento de una copia que me hicieron. Bueno, pues ella fue la primera, la primera enciclopedia, por lo menos lo que me ha llegado a mí, así general, es de ella, de Rada de Landsberg. Entonces, en esa enciclopedia en la que sí cabía mucha parte dedicada a la Biblia, a Dios y todo eso, pero también había una parte de ciencia. Y como no, yo me imagino que igual que Mendel se dedicaba a los guisantes en el huerto, estas mujeres también estuvieron haciendo
muchas cosas ahí. Y de hecho, en el códice o toda esta enciclopedia están dibujadas todas las monjas que participaron con sus nombres y me pareció muy interesante de ver que por fin también a las monjas se les pone cara, ¿no? Y nombre. su labor. Porque yo también tenía en mente que eran los monjes, ¿no? O sea, siempre se hablaba de los monjes, los conventos, que hacían las iluminaciones, que pasaban, escribían. Pero bueno, monjas muchas también, ¿no? Con el A, aquí en este caso. O sea, ahí en ese códice ya se habla de las plantas y Sí, además se le da... todo. Y luego he traído dos ejemplos de Margarita Rodríguez y de Magdalena das Feiras, que justo Margarita Rodríguez es una de las 3 boticarias de Galicia que está considerada boticaria. O sea, es de 1600 y pico y es considerada boticaria. O sea, que es muy raro porque, pues os podéis imaginar, en aquella época había boticarios y brujas. O sea, las mujeres no eran boticarias, eran brujas. Como el caso de Magdalena das Feiras, que está documentado en este proceso inquisitorial, que bueno, lo he puesto así clarito para que, pero bueno, que todo se puede conseguir por internet. Y se menciona que, bueno, a ella la ponen en esta inquisición por el hecho de haber curado a una persona mezclando, pues, ahora no recuerdo, pero si romero, tomillo, tal, o sea, haciendo un emplasto y curó a alguien. Claro, eso lo hubiera hecho un médico de la época, un boticario de la época, pero ella no considera la bruja. Y luego, bueno, paso a una época ya como en el siglo XVIII, XIX, en la que la botánica sí que estaba considerada una ciencia para las mujeres. Bueno, no ciencia, la botánica era considerada algo que podían hacer las mujeres. De hecho, la frase que pongo ahí es una fuente de placer y virtud apropiada para las mujeres. Entonces, consideraban, los sabios del momento argumentaban que su estudio haría que las jóvenes se conservaran virtuosas y pasivas. Sí. O sea, todos unos apelativos estupendos, pero bueno. Y incluso Jean-Jacques Rousseau consideró que la botánica y el estudio de la naturaleza era apropiado para las mujeres. De hecho, hubo una época que los estudios de botánica no eran apropiados para hombres, era como una cosa de muy melifluo. Sí. Enfeminado, ¿no? Y bueno, de hecho, eso fue la vía de escape para muchas mujeres, sobre todo, claro, de posición alta, que pudieron dedicarse a la botánica con el apoyo incluso pues, de sus familias y tal. Yo os recomiendo que si vais a Madrid hasta el día 18 de mayo, pues paséis por el jardín, me avisáis y si vais en grupos podemos hacer una visita, porque ayer inauguramos la exposición Ellas ilustran botánica, en la que se han recopilado muchísimas mujeres desde el siglo XVII que han tenido que ver con la ciencia y que son un reflejo para muchas de nosotras, ¿no? Bueno, ella, la que la veis aquí, con sus 2 primeros hijos, tuvo 11 hijos, pero también se dedicó a ilustrar la botánica, ¿no? Tengo otros ejemplos, como Jane Colden, la primera mujer considerada botánica americana. Estos son algunos de sus dibujos y ella no tenía prohibido salir, o sea, no podía salir al campo solo, a recolectar como podemos hacer ahora nosotras. Entonces, lo que sí que hacía es que con sus primos, todos sus parientes masculinos, les decía, por favor, traedme plantas, y ella las estudiaba. Y fue la primera mujer siguiendo el sistema de Linneo, que luego hay un comentario sobre Linneo, pero acordaros de este nombre, ¿vale? También Jean Barret, ella es considerada la primera mujer que dio la vuelta al mundo, y para ello se embarcó bueno, fue en la Urca, porque era una expedición del capitán Bougainville, este señor tan elegante de aquí, y fue como si fuera el que trabajaba para Commerson, que era el naturalista que estaba implicado. Como era una expedición de la Armada Real francesa, no podían estar embarcadas las mujeres. Entonces, la historia la tenéis muy bien reflejada en un libro que os recomiendo leer porque se lee en el fin de semana, que se llama Sin permiso del rey, de una de mis compañeras, la que fue la anterior directora del Jardín Botánico hace ya mucho tiempo, María Teresa Tellería, pero para poder embarcarse ella tuvo que disfrazarse de hombre, o sea, vestirse como los hombres de la época, ¿no? Y estuvo 2 meses primero probando si ese disfraz funcionaba. Y funcionó. Entonces llegó donde salió la expedición y Commerson llegó como que no la conocía, pero ya eran amantes y habían tenido un hijo y todo. No quiero decir más cosas, pero bueno. Vale. Pero bueno, ya... Y luego, por ejemplo, tenemos aquí a la condesa de Pobis, que ella
era una persona que tenía muchísima capacidad para los idiomas y cuando a su marido lo nombraron la persona encargada de toda esta zona de la India, ella tenía que ir. Entonces dejó a sus 2 hijos con su hermano y en un colegio y se llevó a sus 2 hijas. Y yo dije, qué bien las hijas por ir con su madre a conocer toda la zona de la India, ¿no? Entonces ella, cuando estaba en Europa, estudiaba los minerales y hay unas grandes colecciones que están conservadas en los grandes museos. Pero aquí, cuando llegó a la India, además, redactaba muy bien y este es un libro que está editado por Nathan Sims de sus cartas de los pasajes. Bueno, entonces, parece que todo está muy bucólico. Ellen Hutchins, que es una de las que tenemos en la exposición, y ella, por ejemplo, murió muy joven, pero actualmente, todos los meses de agosto, hay un festival, no se conoce cómo era en persona, no hay ningún dibujo ni nada de ella, pero sí hay la descendencia de su hermano, entonces te puedes imaginar más o menos cómo es físicamente ella. Y hay una actriz que le pone su cuerpo y su voz a todas las representaciones que se hacen en la zona donde ella nació. Ajá. Luego tenemos otras que tampoco se conocen, la imagen, pero esta fue ya una persona que publicó ella artículos, porque antes muchas veces, como siempre ha pasado, eran las dibujantes o eran las que conseguían los datos, como Jean Barret, pero no aparecen en los escritos, ¿no? Porque pudieron estar con el nombre masculino de su padre, su hijo, su marido. Claro, ahí hay también una historia bonita, pero no sé si la contaremos cuando vendráis al jardín. Vale. Y luego, por ejemplo, Alice Matilda Smith ya es una de las primeras mujeres, como si dijéramos ya, ilustradoras. Ella fue durante muchos años ilustradora ya en los jardines botánicos de Kew. Y esta es una planta que le llaman la flor de los muertos, que es altísima y la tienen en Kew. Y este es uno de sus ejemplares, es una exquisita. Y aquí traigo a la que se consideraba la primera mujer botánica de España, Blanca Catalán Rocón, que era una jovencita que tuvo la suerte de que su madre se había formado en escuelas de Suiza y a sus 2 hijas, una se fue por entomología y ella por botánica. Bueno, y otras fantásticas. Esta es mi preferida de todas las mujeres que he ido viendo en la historia. Voy a dedicarle un minuto. Le voy a dedicar un minuto porque Marianne Chess, ella no tenía formación botánica y se dedicaba durante su juventud a revisar textos para diferentes periódicos. En una de estas, lo que también le gustaba era estar en un club bueno, no de botánica, de paseos y tal por el monte. Entonces ahí una vez conoció a un botánico que vio en ella que ilustraba súper bien las gramíneas, que las diferenciaba muy bien. Entonces, bueno, a partir de ese momento se hicieron fusión. Ella hizo muchas expediciones y además aquí fue muy generosa con las mujeres jóvenes, por eso yo creo que también nosotras tenemos que ir potenciando a las mujeres jóvenes. Y en su casa, que la llamó Casa Contenta, le puso este nombre en español, siempre recibía mujeres botánicas, bueno, estudiosas que necesitasen un sitio para que no tuvieran que estar trabajando. Y además ella formó parte de las mujeres silenciosas, ¿no? Que eran las primeras sufragistas, y fue incluso detenida 2 veces y en las huelgas de hambre pues obligada a comer con el mudo, ¿no? Entonces, bueno, ella no perdió nunca la fe en el sistema y bueno, pudo ver todo esto. Sí, Pues hay muchísimos ejemplos de mujeres botánicas y la verdad que ayer que estuvo la presidenta en la inauguración decía, es que mira, estoy súper emocionada de ver tanto que hemos hecho y que estaba oculto y que no está, ¿no? Que no se conocía. Sí, justamente lo hablábamos en el café, que precisamente la botánica no es una de las ramas donde, digamos, nunca hubo una mujer. No, se han conocido siempre. Pues ahora sí vamos a ir a lo de las metáforas de la botánica, el sexo, el género y todo eso. Te doy paso sin perder más tiempo. Bueno, yo he traído, seguro que todos vosotros conocéis los sistemas de clasificación, Bueno. y que a mí me están continuamente diciendo, es que lo vais cambiando continuamente, claro, porque utilizamos diferentes herramientas. Esto era lo más simple. Yo cuando lo llevo a los colegios y a los institutos de secundaria les enseño la clasificación de Aristóteles y se quedan, claro, y como ya saben mucho de reinos y tal, dicen, ¿y esto era así? Pues sí, así era la clasificación de los seres vivos, plantas como hierbas, arbustos y árboles, muy fácil.
animales sin sangre o de sangre roja. Y luego los hombres, éramos una categoría diferente, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. Luego vino Linneo con su sistema Nature. Bueno, pues en su sistema Nature lo que hizo Linneo era poner me contaban mis compañeros suecos y se dice que la frase que él comentaba era que Dios creó y Linneo ordenó. O sea, esto total, ¿no? Bueno, pues él ordenó en especies, género, familia. Eso está muy bien porque además nos facilita muchísimo el trabajo a los taxónomos, porque yo en el fondo soy taxónoma. Yo me dedico a ir al campo, a cualquier sitio, cuanto más lejos y más diferente, pues mejor. Pero después del campo, pues tengo que analizar las muestras, tanto por microscopía, por molecular, etc. Y algo tenías que hablar de... Ahora viene, ahora viene. Y ahora el Linneo sí ordenó. En el sistema Nature ordenó muy bien cómo teníamos que estudiar los animales y las plantas. Pero aquí nos hizo un poco la pifia a las mujeres que estábamos tan tranquilas con nuestra botánica y que podíamos estar trabajando en ellas. Porque en el sistema de Nature, para la parte de plantas, ves que pone aquí métodos plantarosexuales en el sistema Nature, descrita, no sé si lo pronuncio bien, porque de latín hice un curso en segundo de BUC. Bueno, pues él planteaba esto para clasificar las plantas. Monandrio. Esto es un pistilo, ¿os acordáis de las clases de biología? Un pistilo y un estambrio. Monandria, perfecto. Diandria, con un pistilo y dos estambrios. Bueno, así que es que si me giro, no sé si me oye. No, pero si lo apuntas ¿aquí en la también? pantalla. Sí, sí. Sí, es verdad, perdona. Es La tecnología. Bueno, pues aquí, dos estambrios y un pistilo. Pues cuando esto en el libro está traducido, ¿no? Porque él ponía monandria, ¿no? Un pistilo, un estambrio, diandra, Pero luego ponía la coletilla diciendo una mujer con un hombre, para que se estuviera claro que esto era femenino y esto era masculino. Diandria, ya empezamos, una mujer con dos hombres. Y está en el escrito, no es que me lo estoy inventando yo. Pues imaginaros cuando llega la poligamia y a todo esto. Ya fue tremendo. Por ejemplo, monoecia, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, diecia, bueno, la poligamia, ¿no? Pues aquí monoecia es que tú puedes tener una planta, que lo vamos a ver en algún esquema, con flores masculinas y flores femeninas. Claro, los maridos habitan con sus esposas en la misma casa, pero tienen diferentes lechos. O sea, eso ya era terrible. Lo de dioicos, que son, bueno, maridos y esposas tienen diferentes casas. Dice, bueno, ya esto es la revolución, las mujeres como estén con esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues poligamia, no sé si lo podéis ver, no está, pero dice, los maridos con sus esposas y concubinas cohabitan en diferentes tálamos, son flores hermafroditas por un lado y flores masculinas, flores femeninas, o sea, allí era de todo. Entonces, bueno, esto causó una revolución de manera que, bueno, que ya la botánica no era una ciencia dulce para las mujeres porque había mucho sexo en lo que se estaba en el tema, ¿no? Entonces, bueno, eso era el punto que queremos decir. Bueno, nosotros en la clasificación botánica y en la de todos los seres vivos ya hemos ido basando, utilizando todas estas teorías de Darwin, Wallace, Mendel, Haeckel. Aquí os he traído uno de los árboles de Haeckel que me parece muy bonito, en la que se habla de plantas dotistas ya en la época porque ya habíamos llegado al microscopio óptico y animales, ¿no? Y siempre utilizando los árboles, la botánica como... Sí, la botánica está aquí, claro, aquí ya la botánica, eso ya es un poquito posterior a Linneo. Y luego, bueno, estos son la clasificación de los 5 reinos, que ya está obsoleta, como sabéis, pero que sigue apareciendo en los libros de ciencia, porque una de las cosas que tenemos es que los libros que pasamos a nuestros hijos e hijas para que estudien llevan un retraso de mínimo 5 o 6 años con lo que se está formando. Entonces, yo me acuerdo que incluso escribí, cuando mis niñas eran pequeñas, escribí a la profesora de biología, bueno, de ciencias, que tenía, digo, por favor, revisar los textos que le dais, porque ahora mismo tenéis un libro que tiene 3 reinos. Y estaban los hongos dentro de las plantas, y hablaban de los hongos dentro de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello que estás ahí un poco aleatorio y todos esos temas. Bueno, esta sería la clasificación actual de bacterias arqueas. Arqueas son como bacterias, pero un poco distintas. Y bueno, aquí lo que tenemos es que las plantas
están como aparte. Y los hongos, aunque aquí no se ve muy bien, son primos hermanos de los animales. O sea, y una de las cosas que yo digo, si los que son veganos y todo esto, sepan que están tomando quitina con los hongos, ¿vale? Más que nada porque eso sí que es una de las cosas que dices, no, yo cuando estás consumiendo, que vas a recolectar, yo soy fan de la manita cesárea y fan del Boletus edulis, pues hay gente que le puede sentar mal, pero es que le sienta mal no porque sea tóxico, ¿no? Sino porque tiene quitina y a lo mejor tu organismo no lo está asimilando bien. Bueno, de hecho ya sabemos que las plantas se comunican entre sí, o sea que No, más bueno, lejos claro, pero no se puede estar. comunican entre sí, sobre todo gracias a que tienen micorrizas de hongos y que tienen muchos hongos por ahí. Bueno, entonces aquí lo que os traía, bueno, ahí era la evolución así resumida de las plantas, ¿no? Pero aquí lo masculino y lo femenino en la botánica. Bueno, pues que tenemos flores hermafroditas y tenemos flores masculinas y flores femeninas y todas son estupendas y todas funcionan para nuestro sistema. Este es un ejemplo de una flor hermafrodita, bueno, dos ejemplos. Los nombres estaban abajo, creo que no se pueden ver. Y aquí era el tema este que os decía de las plantas monoicas y dioicas, ¿no? Monoica cuando tienes flores hermafroditas en la misma planta, pero también puedes tener o flores masculinas o flores femeninas solo, ¿no? Esto era el tema del linneo tan complicado y conflictivo. Y plantas dioicas cuando tienes una planta solo con flores masculinas o una planta solo con flores femeninas de la misma especie. Y este es un ejemplo, el maíz, que es una monoica, que tiene aquí las flores femeninas abajo y las flores masculinas arriba. Y este es un ejemplo, he traído lo más sencillo que he encontrado así también, de dioica. Este es el pie, esta es el pie masculino y este es el pie femenino. Cuando las ves de lejos no ves diferencia, tienes que acercarte a ver las inflorescencias. Y bueno, pero también tenemos actualmente muchas plantas que tienen flores estériles. No sabemos si son ellos o ellas. Ellos, no sé, flores estériles en la extranjera, ¿vale? Eso pasa por utilizar términos humanos en las plantas que ellas van a lo suyo. Bueno, sin contar luego otras muchas cosas, ¿no? De los estolones, ¿Esto qué? estolones, las fresas, pues ya no necesitan casi flores, van creciendo ellas y se van metiendo por donde pueden. Bueno, pues nada, pues y preguntaréis, ¿y aquí esta socióloga por qué se le ha dado por la botánica? Bueno, pues es que precisamente pues estoy estudiando acerca de la palabra androcentrismo y me encuentro a Lester Franklin Ward. ¿Quién era este señor? Botánico. ¿No le vas a explicar tú? Ah, bueno, vale, yo le explico. Vale, ¿Me vas a explicar tú? Yo te lo paso. Vale, no, ya voy yo. Ya. Bueno, pues este señor, ¿vale? Pues fue un tipo sui generis, porque además de botánico, era arqueólogo, hacía expediciones y también hacía sociología. En los libros de sociología nosotros no lo estudiamos, creo que en la actualidad tampoco. Tiene diferentes plantas catalogadas. Sí, es que, bueno, él era paleobotánico, porque yo decía, cuando ella me habló y me mandó dos separatas que me las he leído, totalmente, y además subrayadas y leídas más de una vez, porque están en inglés, además con los términos sociológicos y todo esto, me las he leído, aquí, y podéis ver, las tengo subrayadas, además con esquemas y tal. Ya te voy a dar más tarea, ya verás. ¿Por qué no lo conozco? Y es que él es paleobotánico, entonces yo, claro, yo de paleobotánica y de paleología no he estudiado. Pero entonces hicimos esto, búsqueda, y allí están lo que hemos encontrado. Sí, pues eso, ¿no? Estos son, él hizo muchas recolecciones, bueno, esta es una de las muestras posibles que está en el National Museum de Natural History, y aquí se ven, bueno, veis aquí como hojas, que están, todo esto son hojas, ¿eh? Vale, pues, y bueno, un diario de campo, ¿no? Sí, un cuaderno de campo. Y aquí hay otro. Este es un libro que está fenomenal, que además se puede descargar aquí. No lo puedes descargar como página, pero lo puedes ver. Entonces yo estoy haciendo los recortes de las páginas y además fusionando dos para que se viese completo. Entonces estos son imágenes de los dibujos que tienen publicados en 1886 de las zonas que él estudió, que eran unas zonas graníticas especiales y tal. Sí, en Camerún, ¿no? Me parece. Sí. Algo así. Bueno, estas son varias imágenes. Ah, bueno, estás tú. No. Dale. No, sí, es para que vean lo que era la paleología para... Y
Ah, sí, Sí, no pasa nada. Y bueno, pues efectivamente ahí lo tenéis a la izquierda. Me encanta esta foto porque ahí tenía una ayudanta o ayudante, que no sé el nombre, pero hay historiadoras que dicen que este señor era feminista. Y es muy probable, porque en la primera American Sociological Association, él fue fundador y además el primer presidente. Por eso me extrañan en los libros de sociología, ¿no? sí. A mí Pues, me ha sorprendido también, ¿eh? Y gratamente, o sea, sí. las cosas que dice, porque, bueno, cuando dice el progreso es solo posible gracias a la inteligencia humana, no lo dice solamente ahí, lo dice incluyendo a toda la sociedad, incluyendo a las mujeres, ¿no? Que para ser un artículo, a ver De de 1890. 1800, es que estoy viendo la fecha de cuando está De cuando declarada. Sí, Pero no la fecha de pero la... más o menos a final del siglo XIX, Sí, a final al del 90 siglo y algo. hay algo. Y efectivamente él era un evolucionista, ¿eh? Y se le nota en lo que produce, ¿no? En lo que lee, lo que escribe. Escribe este libro, Pure Sociology, ¿no? Si no lo veo mal, Sí. y Dynamic Sociology también, ¿no? Y ahí dice que el progreso tiene que venir de la educación. Entonces, era evolucionista, pero no era darwiniano ni spenceriano. No. Que nosotros tenemos pues la evolución, pero la lucha del más fuerte, la sociedad, etcétera. No, él no. Él decía, es la educación y además el Estado tiene que tener un papel. Es la educación y la cooperación. Porque para muchas, en ese momento, con la cuestión de Darwin y toda la evolución, era la competencia, ¿no? O sea, el que estiraba más el cuello llegaba más arriba a comer plantas, como las jirafas o cosas así, ¿no? Pero él dice que es la cooperación y no la competencia lo que va a hacer que podamos evolucionar, ¿no? Exacto. Y también de su idea, ¿no? Pues aparece, veis ahí tenéis bueno, pues las palabras que él utilizaba en su libro, en el de Pure Sociology, para que veáis que no solamente hablaba de androcentrismo, sino de ginocentrismo. ¿Por qué hablaba de eso? Pues porque un poco como ha dicho Maripaz, cuando estaba hablando de todo el recorrido histórico y de metáforas y tal, el orden de las mujeres, de lo femenino, mejor dicho, no de las mujeres, de lo femenino, en la naturaleza es prioritario. Eso es lo que pensaba él, al menos, sí, eso es lo que dice. a lo masculino, ¿no? Entonces, es de ahí que viene pues, un concepto de igualdad. Os decía que en la primera etapa de la ASA, ¿no? De la American Sociological Association, las mujeres estaban integradas, las mujeres escribían, tenían puestos en la... Luego hay un momento oscuro en el que son apartadas de la asociación, pero en un principio no. Y coincide con él, así que estoy de acuerdo con la Y luego, historia. mira, en este que me pasaste tú, de Robert Wilson, que es sobre Lester Ward y la teoría de la ginocracia, comenta eso, dice que la igualdad de los sexos será la regeneración de la humanidad. Y entonces en algunas feministas de la época, también como ellas mismas decían, muy generosas, nosotros lo que queremos es la igualdad. Es la palabra, solamente eso. Efectivamente. Sí. Y ahí está el punto, ¿no? Que precisamente, bueno, la idea de que las mujeres estaban en términos de igualdad también venía estaba presente en otros autores anteriores, John Locke, por ejemplo, ¿no? No a Rousseau precisamente, pero a Locke sí. No era muy feminista. Nada, cero patatero. Perdón con lo de patatero. Bueno, no, viene bien porque estamos hablando de plantas, así que patata. Y tenemos a la que popularizó el término para la sociología, que es a Charlotte Perkins Gilman, ¿vale? Que ella, después de divorciarse, dejar su familia, etcétera, etcétera, se fue con James Adams a la Full House y todo eso, pero también se fue a viajar por Europa y por Estados Unidos y se encontró, parece ser, en 1896 a Lester Ward. Y le escuchó en su charla, le estaba dando una charla probablemente en varias, pero al menos en una de ellas, pues le escuchó la palabra androcentrismo y en ese libro, que para mí es un libro maravilloso, histórico, tampoco está en los libros de sociología, por cierto, ni ella ni el libro, pues un mundo hecho para los hombres o desde los hombres, pues habla de androcentrismo, pero es que en la primera página, creo que es eso, es que no veo con esta caja. Yo he dejado las gafas en el bolso, o sea, tampoco te puedo ayudar mucho. El caso es que ella le dedica a Lester Ward y le reconoce la palabra androcentrismo.
porque dije, efectivamente, en la humanidad pasa lo mismo. Lo femenino era primero, dice ella. Y precisamente ¿cómo se dice? A ver, no sé, la glorificación irracional de lo que supone la inseminación masculina es lo que ha hecho que pasáramos al androcentrismo. Pero nosotros donde tenemos que ir es hacia la igualdad. Claro. De es lo nuevo. sí, 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 sí. Yo, bueno, también, bueno, tengo que dar las gracias porque yo estoy conociendo a todos estos personajes gracias a ti, la verdad que a veces no llegas, ¿no? Pero he tenido la ocasión cuando venía en el AVE de leerme, que me saqué, porque era cortito, estoy viendo a ver las publicaciones de Charlotte Perkins y Gilman que me da tiempo a leer en un tiempo determinado y corto. Y encontré el tapiz amarillo que se puede descargar y están los PDFs. Y uy, la verdad que lo estaba leyendo en un momento dije, es que no sé si voy a seguir leyéndolo, voy a tener el humor de luego de la charla. Porque entre que el color amarillo no es un color que a mí... Amigable, bueno, es muy bonito en las plantas, en todo, ¿no? Y así, bien. Pero que es verdad, porque ella, yo creo que aquí es el momento que tiene una crisis nerviosa, posparto, que en aquella época pues tampoco se conocía que se pudiera existir, entonces no le daba importancia, su marido médico le decía, por lo menos lo que está aquí escrito, ¿eh? Ay, no te preocupes, esto se te pasa en nada, en 2 días ya estás bien. Y ella entonces la lleva a un cuarto arriba en la habitación, en una casa, donde hay un papel, y me lo puedo imaginar, un papel como con muchos dibujitos, porque no es el color amarillo de la pared, sino con muchos dibujitos y tal. Entonces ella con esa sensación de claustrofobia no la dejan hacer nada. Ella dice, es que si me dejaran escribir yo podría hacer algo más, pero no, es que tengo que estar aquí sin hacer nada, etcétera. Era un poco claustrofóbico, ¿no? También creo que ella se separó, en la época se separó del marido, entonces bueno, se puede entender un poco. Y la mala prensa dice que abandonó a su hija. Bueno, hay eso variantes diferentes, pero bueno, te decía que pondría otra tarea porque precisamente ella todo lo que escribía era para hacer militancia política. Sí, sí, sí. Y era para enseñarnos cómo tenía que ser, ¿no? Y el libro de Herland, o de Arcadia, lo quiero leer, pero es que lo tengo descargado en PDF, pero tenía ciento... No es muy agradable de leer porque no es como el papel amarillo, porque que está bien escrito literariamente. Este es un poco así, como Pero es los una libros de ciencia utopía, ficción. ¿no? Es una utopía. Bueno, es que lo curioso es que lo que ella está haciendo es retratar esa sociedad que supuestamente existía en el pasado, donde se encuentran, hay 3 exploradores, el protagonista, el que cuenta la historia es ella, creo yo, y lo que se encuentra allí son pues una sociedad de mujeres que son las plantas. Tú cuando lo leas seguro que sabrás, o cualquiera de los que sabéis y que podéis ver, pero a mí me parece fascinante la manera en que dijo, no voy a hacer. Sí, porque o sea, en lo que hay de comentarios así en internet, que lo tengo aquí, he hecho también tareas de todo. En español se llama, no es guerra, sino se llama Delas, un mundo femenino. Sí, lo han traducido de muchas maneras, dependiendo de qué parte del mundo. Pero sí. Yo lo que he encontrado era Delas o así, o tal. Y claro, yo decía, digo, pero qué interesante está esto para leer, porque las hijas las tienen por partenogénesis. Sí. O sea, este palabra así también un poquito complicado. Entonces, pues eso digo que en el AVE, con el móvil, mirando, a ver ejemplos de partenogénesis que tenemos nosotros. Los zánganos en la naturaleza son partenogénicos. O sea, no hay sexo para nada y son divisiones y ya está. Y luego he encontrado un montón de ejemplos, pero no en organismos microscópicos que dices que nadie los ve, ¿no? En el pez tiburón martillo, en el pez tiburón cebra. También puede ocurrir cuando hay poca población de hombres, perdón, de masculinos, se pueden tener por partenogénesis. Y luego, bueno, hay muchas cosas. He encontrado, que yo no soy zoóloga, pero he encontrado... Bueno, Tenía zoólogas por aquí, ¿eh? Así que ahora... Sí, o sea, vosotras me corregís, ¿eh? Que por razones sociales, parece ser lo que hay en los estudios, por razones sociales, el Serranus tortugarum, que es un pez, alterna el sexo con su pareja hasta 20 veces. Dice, cuando el macho muere, la hembra de mayor tamaño, también en esa misma sociedad,
Dice, cuando el macho muere, la hembra de mayor tamaño adopta el rol de macho dominante y se induce en ella el cambio de sexo. Luego tenemos, bueno, otros peces como, es que no lo estoy viendo muy bien, sí, el pez payaso, el Amphiprion ocellaris. Abrimos al Sí, público la... bueno, que he encontrado estos ejemplos que de esa sociedad así ocurre en la naturaleza. Pues nada, abierto a comentarios, preguntas, curiosidades. No tenemos, no pasa nada. Yo creo que son tantas preguntas ahí que hay que Así, por favor. asimilarlas bien. Supongo que... No tenéis al lado. Bueno, yo quería darle las gracias a Ana por la que nos está, porque desde esta conversación imposible en la que hemos participado, en nuestro caso, en nuestro sitio, es especialmente interesante, a veces un poco refractaria a todos nosotros que estamos metidos en nuestras cosas y nos cuesta participar porque nos damos cuenta quizás de que la ciencia se hace desde muchas perspectivas, desde muchos conocimientos distintos, y pero que muchas veces confluyen y no le prestamos atención, ¿no? Claro. Entonces, en concreto para ciencias sociales, creo que dentro del Consejo además somos muy poquitos, y tal, y que por otro lado ahora pues son muy transversales, supuestamente, y tienen que estar en todos lados. Es muy grato reconocernos también como otros científicos, científicas que también la trayectoria. Yo creo que eso ha sido un acierto por parte del CSIC, que genera estas conversaciones que son amables, que normalmente son por iniciativa de alguna investigadora, algún investigador que se pone, y realmente a mí me ha llamado mucho la atención que todo lo que habéis contado, ¿no? Un tema comentario sobre el tema, y claro, los que tengo cosas más llevados a mi propio terreno, ¿no? Como ver cómo la ciencia, que siempre tiene esa idea un poco objetivista de que esto es ciencia y no tiene influencia de nada, pues es un poco absurdo. Finalmente, la estructura social está influenciando qué vemos y cómo lo vemos, y cómo lo interpretamos y cómo lo estudiamos, ¿no? Y esto, pues, es algo muy interesante desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. Sí, sí, la ciencia tiene ahí eso, bueno, ya lo estudiamos también dentro de la sociología de la ciencia, cómo cambia el conocimiento y cómo influimos en la manera en que vemos el mundo, ¿no? Y cómo lo presentamos. Yo, por ejemplo, que soy mentora de 2 institutos de secundaria porque me gusta mucho trabajar con la gente joven y, sobre todo, en mi caso son vocaciones STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero siempre transversalmente en la sala pregunto, a ver, ¿cuántos de vosotros les gusta escribir o redactar? Me sale uno por ahí perdido, ¿no? O una. ¿A cuántos les gustan las matemáticas? 1, 2. Entonces, vas viendo que yo les quiero transmitir que realmente en el bachillerato o en el colegio todo tendría que ser todavía más transversal. Yo tuve la suerte de estudiar un año de latín, lo que pude, en el instituto, pero creo que, por ejemplo, me hubiera ido muy bien seguir estudiando un poco más de latín o de griego, porque yo envidiaba a una de mis hermanas que sí que había hecho la parte de letras, pero yo no tenía la opción, ¿no? Hombre, tenía la opción en casa, pero bueno, ya claro, con 15 o 16 años, ¿qué haces cuando estudias en lo que te toca, ¿no? Y luego ya tienes otras actividades. Pero yo creo que transversalmente se tendría que trabajar más en los colegios y todo, ¿no? Y yo eso lo intento con las profesoras de ciencias de estos institutos, de buscarles, por ejemplo, algo, vamos a ver las plantas en el Quijote. Bueno, pues hacen el esfuerzo de leer algo, de recopilar plantas y luego buscamos los nombres en latín y luego el que hace diseño, hace el diseño, ¿no? Y bueno, y yo creo que la filosofía, por ejemplo, yo hice solamente un año de filosofía, también, creo que fue Go. Creo que haría falta. O sea, parece como que no es necesaria, pero yo creo que es muy importante que haya asignaturas que te hagan pensar. No solamente estudiar un tema, que eso lo puede hacer casi todo el mundo bien o mal, o con más nota o con menos nota. Yo a mis hijas nunca les he pedido notas. Yo les digo, disfruta de lo que estés haciendo y aprende. Y la nota ya vendrá después, ¿no? Entonces,
Yo, por ejemplo, creo que es muy importante y entre nosotros, como centros, tendríamos que tener más conversaciones posibles como esta, ¿no? Sí, 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 no, y apuntando un poco lo que estás diciendo, al final la tecnología es capaz de hacer todo lo que hacemos en nuestros estudios especializados. Claro. Lo que no podemos hacer de momento la tecnología, ni la IA, ni nada de eso, precisamente pensar en transversal, Claro. pensar en conversaciones imposibles o transdisciplinares, o como eso es lo que precisamente nos destaca como humanos, Sí. como personas humanas. Y a mí me parece muy bonito, o sea, en ese sentido, por ejemplo, ahora yo llevo 3 años colaborando con las compañeras de la exposición. Ellas ilustran botánica, ellas son profesoras de la Facultad de Bellas Artes. Unas son fotógrafas, otras grabadoras, ilustradoras, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, para esta exposición se hizo un llamamiento público internacional de mujeres ilustradoras actuales. Se han recibido imágenes, o sea, han colaborado muchísimo, a nadie se le ha pagado ahí nada para colaborar. Y hemos empapelado la cátedra de Cabanilles, que es un poquito más grande que esta sala, las paredes con muchas ilustraciones botánicas. Esas ilustraciones botánicas llevan un nombre científico, porque al final dijimos, no, es que como venían ilustradoras de Corea, ponían el nombre en coreano. Y dices, bueno, yo puedo averiguar, puedo ver qué planta es, pero claro, hay más de 400.000 plantas, ¿no? O sea, que tampoco te puedes saber el nombre de todas. Bueno, pues el hecho de poner el binomio, el nombre en latín, ¿no? Que va el primero el género y en mayúscula, el segundo tiene que ir en minúscula. Y luego los autores, ninguna de las artistas se preocupaba de eso. Entonces, yo he estado repasando todos los nombres para poner el nombre correcto en latín, el nombre actual y los autores. Claro, para ellas ha sido un mundo que fuera tan estricta para decirle el género en mayúscula, el epíteto específico en minúscula y luego tiene que ir en cursiva. Decían, pero sí, tiene que ir en cursiva. Sí, sí, es que tiene que ir en cursiva. Es como mandato de nuestro código internacional, ¿no? Entonces era como muy divertido porque ellas me explicaban a mí las técnicas de cada uno de los cuadros. Entonces yo creo que ese aprendizaje es una cosa que te enriquece tanto que es maravilloso. Sí, sí, está claro. Pues sí. Muchas gracias, Maripaz, por interesante. Dentro de todo lo que habéis dicho, que creo que como decía el compañero, el enfoque de perspectiva son distintos, pero me ha gustado mucho cuando habéis destacado esta cosa del dinero, que de repente pues la sexología vegetal no puede que a mujeres no. Entonces, claro, me imagino que es un condicionante social que ha hecho que se apagara, no se entendiera la presencia de la mujer en la botánica. ¿Qué otros condicionantes ha habido para que de repente, sociológicamente, ¿no? Socialmente, pues las mujeres aparecieran o desaparecieran de la presencia científica en la botánica? Bueno, en la botánica yo creo que en todas las ciencias uno de los principales problemas era que la mujer no tenía acceso a la educación formal hasta bien entrado, bueno, los colegios para las clases pudientes, en algunos casos, en 1800 y pico ya había escuelas femeninas, ¿no? Pero las clases pudientes podían formar a sus hijas. El caso de Jan Colden, que es la primera botánica americana, ella tiene la suerte de que su padre es abogado. Es la segunda de 11 hijos, porque aquí parece ser que el 11 es un número favorable. Es la segunda de 11 hermanos y su padre traduce del latín al inglés el sistema Nature de Linneo. Entonces, ella es considerada la primera mujer que utiliza todo el sistema de linneano para describir las plantas. De hecho, botánicos de la época ya le estaban pidiendo al Linneo porque iba a hacer su segunda publicación, que es de 1653, en la que ya están todas las plantas que se conocían en la época con el nombre y tal, y él incluye 2 de las plantas que Jane Colden había descrito en el trabajo que había hecho de la flora de Nueva York, cercano a su casa, ¿no? Y los botánicos de la época le estaban pidiendo que por favor le dedicara un nombre a ella. Hay otro Colden, hay una coldiana o algo así en este libro, pero está dedicada a un botánico americano que se llama Colden, como ella, pero que no eran parientes, parece ser. Pero bueno, está ahí. La Blanca d'Ocon sí que tiene uno, ¿verdad? Bueno, luego ya de pasar a ella a las 2 mujeres ya
pasamos por mujeres que sí son botánicas, que ellas describen y nombran a las plantas, que pueden publicar libros con sus compañeros, incluso solas ya. Y luego Blanca Catalán-Docón, ella tiene una, bueno, no sé si lo puedo pasar. Tiene el trabajo en el que se publica la flora de la zona del Albarracín, donde ella veraneaba todos los veranos con la familia. ¿Y gracias a qué? Gracias a que, no. Gracias a que tenía mucho contacto con este señor, que era el párroco de Albarracín, y vio en las hermanas que tenían mucha... De hecho, nos hemos enterado ahora que esta imagen, que es de Blanca, parece ser que es de la hermana, que también fue una entomóloga importante. Pero bueno, están aquí y... Y bueno, Sí, de hecho, parece que hay muy poca información sobre y a ella, aquí ves la linaria blanca, que es de Pau, que eso está incorrecto escrito, ¿no? Está en mayúscula. Bueno, Pau era un médico de Valenciano y tal, entonces le dedica la linaria a Blanca Catalán-Docón, aunque la linaria esta también es de color blanco, pero es por el nombre de ella. Y luego también lo bueno es que, por ejemplo, el padre Bernardo Zapateri puso en contacto a Blanca con un investigador, un botánico importante que estaba haciendo toda la catalogación de la flora española, y entre ellos hubo cartas. Y eso también hay un libro ¿cómo se llama? No sé, algo de una flor, la historia de una flor, que justo que es de Casanova, y de una forma idealizada, ¿no? Es el mensaje que estarían entre las cartas entre ellos dos. Pero claro, en esa época Blanca era muy jovencita, a lo mejor 15, 16 años, ¿no? Y él ya era un investigador, es importante. Por contestarte, José, yo creo que también tenemos que verlo cada uno en su contexto, ¿no? Porque efectivamente, pues Lenin pudo hacer dañito, pero, por ejemplo, el considerar a las mujeres, pues, brujas, por saber, por tener conocimiento, era otra época, era por otros motivos. Claro, cada época habrá tenido sus propios limitantes, barreras, etcétera, ¿no? No podemos verlo como algo... Aquí, mira, yo he sacado esta imagen porque Commerson... No, claro. Yo he sacado la imagen otra vez de Jan Barrett porque Commerson era discípulo de Linneo y, bueno, un gran conocedor, pues, bueno, todo el sistema linneano, ¿no? Que se tenía que imponer o implantar en ese momento. Bueno, Jan Barrett, ahora no se puede marcar, pero bueno, Jan Barrett era de Francia, ¿no? Bueno, si es por ahí, porque no se ve Francia. En el centro, por la zona de la Borgoña, era donde ella nació, y ella era de familia muy humilde, de padres campesinos. La madre conocía los poderes medicinales de las plantas y se lo transmitió a ella. Ella en esa época ya sabía leer, eso también está documentado, cosa muy importante para todo lo que consiguió después, ¿no? Entonces, bueno, ella tuvo la suerte de que Commerson fue destinado al pueblo donde ella vivía, bueno, cerca del pueblo donde ella vivía, cuando ella se quedó viuda, cuando ella se quedó huérfana. Fue al pueblo de Commerson, se conocieron porque entre que ella recogía plantas medicinales y él iba al campo a recoger plantas, en algún momento se conocieron, y ella se quedó maravillada del sistema linneano de clasificación de plantas. Entonces, o sea, ahí surgió algo muy espiritual, sí. Pero que bueno, que fue importante, en este caso el Linneo estaba ahí y fue lo que hizo para que ella y era todo lo que tenía que aprender, o sea, que conocía el poder de las plantas medicinales, pero cuando empezó en la clasificación, Commerson le enseñó a preparar un herbario, todo eso, por eso fue el ayudante que llevó a toda la expedición. ¿Y aquí por qué está la bugambilia? Bueno, porque Commerson le dedicó esta bugambilia al capitán Bougainville, pero la que recolectó las bugambilias fue Jan Barrett, y otras muchas plantas, ¿no? Y en los pliegos del herbario que se conservan de la época está Commerson, no está Jan Barrett, que podía haber puesto el leer. No, no está. ¿Sí? María. Sí, sostenibilidad. Perdona. Me cogí el tema y si nos podría decir si sabes las cosas no son el debate que hay de investigadora
periodistas titulares y en trabajo que están con mujeres sobre Hombres. y qué limitaciones tiene la científica orgánica de la política. En el jardín botánico tenemos la suerte actualmente de tener un ratio bastante equilibrado. 8 hombres, 7 mujeres, más o menos. Bueno, ¿Y en el jardín? En el jardín botánico, sí, pero digo de investigadoras. No, eso digo, yo decía Sí, en sí, el campo. somos como 7, 8. En el campo, bueno, no te puedo decir, pero por ejemplo, nosotros pertenecemos a lo que era el área de recursos naturales. Yo soy profesora de investigación y en este campo somos un 10% de mujeres. O sea, yo fui profesora de investigación en 2019 y en esa posición solamente tenía compañeros, Ah, ¿no? Y bueno, decía solamente en el jardín botánico, ¿y qué más comentabas? En el CSIC en general. Vamos, ¿qué limitaciones tiene las mujeres orgánicas de la sociedad? ¿Limitaciones? Ninguna. O sea, ninguna limitación que no nos podamos poner nosotras mismas. O sea, pero en la promoción y tal, ¿no? yo quiero, o sea, en esto quiero decir que lo que tenemos que hacer es presentarnos a las promociones sin tener miedo que eso nos pasa, porque sí que hablando en pequeño comité, en café, con compañeras y tal, sí que hemos visto que, por ejemplo, a la hora de publicar, ¿no? Nosotras tardamos a lo mejor un poco más en publicar porque nos gusta que todo esté bien medido, que todo esté muy pulido, que todo esté bien colocado. Y a lo mejor, pues otro compañero ante ese que ha encontrado, se lanza más a publicar, ¿no? Pero yo creo que, o sea, trabas, las más importantes ahora son las que nos podamos poner nosotras. Yo tengo 2 hijas ahora de 19 y 20 años y yo le digo, no me vengáis con ninguna excusa ahora. Vosotras sois que tenéis que decidir vuestro futuro, que es el ahora, o sea, toda esa elección. Entonces, las promociones hay que presentarse sin miedo, porque además dices, no, es que a lo mejor me van a puntuar y voy a quedar por detrás de todos los compañeros. No, no importa, si quedas detrás ya sabes dónde está tu punto débil y para la próxima vas a estar, ¿sabes? Y tienes que estar ahí luchando. En la última promoción de investigadoras científicas, creo que las que promocionaron fueron también un 50% de las mujeres que se presentaron. ¿Qué problemas, qué trabas podemos tener? Bueno, pues que nos pille terminar una tesis doctoral en una edad que son 28 o 30 años, que tengas pareja, que en ese momento quieras tener hijos o no, y todo eso te puede hacer que no vayas al mismo ritmo, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un apoyo general también de nosotras, apoyar a todas las mujeres jóvenes que Pero tenemos. entonces tú consideras que los hombres y las mujeres estamos bastante bien formados como para no estar sesgados por quién es mejor, quién es peor No, yo y creo ser que justo. Yo creo que sí que es lo que de eso se trata, ¿no? Para cualquier trabajo siempre elegir a la persona que esté mejor preparada, ¿no? Eso es lo que yo siempre hago cuando estoy en los comités de selección y así, ¿no? De hecho, bueno, ya sabéis que ahora en los currículos no hay que poner ni nombre ni nada, solamente es un número. Por lo menos a mí me han llegado currícula al consejo que tengo que valorar para un puesto de trabajo, o sea, de técnico, de lo que sea, y solamente es una referencia numérica. Sabes el nombre cuando ya vas a llamar por teléfono a esa persona que se te ha sido asignada. Pero bueno, no quiero decir que no haya trabas, seguro que en algún campo puede haber todavía situaciones más complicadas, ¿no? Pero yo os puedo decir, en mi caso, que yo me casé con 21 años. La pequeña, que era yo, la primera de 4 hermanas y un hermano, la primera que se casaba mi madre, no va a terminar biología. Bueno, pues me casé, no sé si decirlo tanto, mi marido es excelente, ha tenido que sufrir como yo muchas veces que le preguntaban, pero tu mujer se va de viaje y se va a estar un año después doctoral sola allí en Suecia, ¿y tú qué vas a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? Que se vaya, ¿no? Que se vaya, que cumpla con el sueño y con lo que tiene, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto es lo que de lo que se trata, que aquí estamos en igualdad y en cooperación, hombres, mujeres, personas con todas las capacidades posibles diversas, también tenemos que cooperar, o sea que es... Te voy a poner el punto sociológico. Claro, depende de dónde estés, con qué pareja vayas,
si es Claro. colaboradora, Claro. no si tienes suerte o no que en tu campo haya una mayor o menor información sobre cómo puedes estar poniendo problemas Claro. o palos a la rueda de la carrera de alguien. Claro, por Pero eso- sí, efectivamente, cada vez esperamos que haya menos Claro, trabajo. por eso, por ejemplo, es muy importante el papel de mentoras. En AMIT hemos tenido una época de ser mentoras. Yo soy, bueno, como os comentaba, mentora en institutos de secundaria. Tengo, ¿sabéis en los de cuarto de la ESO empresa? Que seguro que vosotros también tenéis aquí, ¿no? ¿No tenéis cuarto de la ESO más Ah, empresas? sí, dices. Que vienen jóvenes una semana para trabajar y conocer los equipos de investigación. Pues yo, por ejemplo, con las que han venido conmigo, ahora desde que estoy en la dirección no sé si voy a tener, pero hasta ahora siempre he decidido que venga una pareja con un chico y una chica. Entonces, los dos. Entonces, con ellos me comporto igual, o sea, les apoyo en el camino de ir eligiendo. Entonces, por ejemplo, el último año me pareció muy bonito el gesto de una chica que me dejó una cartita diciendo, bueno, tenía dudas de si elegir por Botánica o no. biología, no, por biología, medicina y tal, dice, pero desde luego biología voy a hacer ya, ¿no? Entonces, estar ahí, apoyar y decirle, bueno, pues te puedes encontrar con problemas, pero que tenemos que ayudar en ese sentido, ¿no? Facilitar, ¿no? Y yo, por ejemplo, si son mujeres jóvenes con niños pequeños y tal, y a una se le ha puesto que tiene fiebre, como un caso reciente, oye, deja todo y vete, porque lo más importante es tu niño, ves a recogerlo a la guardería, no vas a estar aquí haciendo y sufriendo, ¿no? Ajá. ¿No hay ninguna pregunta más? No, perdona, María. ¿Querías hacer? Vale. Pues si queréis, damos por terminada la charla, agradeciendo a Maripaz. Muy Y bien. nada. Tú también.